Son las 10 de la mañana en Radio María. A continuación, en Radio María, el programa Agendas, bajo la conducción de la Pastoral de la Cultura. Que tengas una excelente sintonía. Bienvenidas y bienvenidos a su programa Agendas de la Pastoral de la Cultura de la Conferencia Episcopal Panameña. Les saludamos con todo cariño su servidora María Gabriela Alvarado de Townsend, con la eficiente ayuda de Lidia Monterrey en los controles, Joshua en las redes sociales, con las bendiciones de Monseñor Lacunza, presidente de nuestro Consejo de Educación y Cultura, y saludos de Diana Candanedo. Para iniciar, ponemos este programa en manos de Dios de la vida y de nuestra Santa Madre. Le pedimos sabiduría para nuestra invitada, apoyo a las necesidades de nuestros oyentes y de nuestro valiente pueblo en esta hora difícil. En especial pedimos por todas las personas que han pasado por el coronavirus. Hoy tenemos como invitada en su programa Agendas a la doctora Nadia de León, que es miembro del Sistema Nacional de Investigación de la CENACYT, así como investigadora asociada al Instituto de Investigaciones Científicas y Servicios de Alta Tecnología de la Universidad del Istmo y de la Universidad Católica Santa María la Antigua. Nuestra invitada cuenta con un doctorado en educación con énfasis en la educación superior y el liderazgo organizacional. Actualmente es asesora del Despacho Superior del Ministerio de Educación de Panamá y es también presidenta y CEO de Praxia Educational Consultants y cofundadora del Centro de Investigación Educativa de Panamá. También se ha formado en estudios de museología, estudios de género, educación para la primera infancia, entre otros. Antes de entrar en materia, le recordamos a nuestros queridos oyentes que pueden reportar sintonía y hacer preguntas al 6633-6087. Ya sabe, 6633-6087. Bienvenida a Agendas, doctora de León. Nos da mucho gusto que nos acompañen esta mañana, que hablaremos sobre educación, mujer en la ciencia y liderazgo. Bienvenida. Gracias por tenerme aquí, un gusto. Gracias. De verdad me da muchísimo gusto que podamos compartir en esta mañana y sobre todo porque recientemente se anunció que usted es la segunda panameña en ser miembro del Global Young Academy, que es una asociación internacional que le brinda voz a los jóvenes científicos de todo el mundo, lo cual me parece que es un alto honor pertenecer porque son pocas personas en el mundo las que están en este grupo. Y me gustaría que para que el público conozca de esta organización y cuál va a ser su rol dentro de ella, nos cuente un poquito de qué se trata este reconocimiento. Sí, el Global Young Academy es una academia de ciencias para jóvenes científicos que están alrededor de los 35 años, 40 años, y representantes de todo el mundo, hasta 200, como dijiste, enfocados no solo en la excelencia por su trabajo científico, sino también escogidos por el trabajo social que hacemos, ¿no? De la aplicación de las ciencias hacia la solución de problemas para la humanidad. Y dentro de la academia hay grupos de trabajo a los que espero poder colaborar, algunos que tienen que ver con educación, algunos que tienen que ver con género, algunos que tienen que ver con la aplicación de la ciencia hacia las políticas públicas, y también en este momento global de la posverdad, del conflicto entre la ciencia y la dificultad a veces de entender los procesos científicos, de la confianza
en los procesos políticos y científicos. Hay varios grupos de trabajo tratando de recuperar quizás el entendimiento de cómo es el proceso científico y con eso la confianza en el proceso científico y la interacción entre la toma de decisiones y la ciencia. De verdad que suena muy interesante este grupo y que científicos y personas jóvenes del mundo se reúnan para tratar de buscar soluciones a todas estas problemáticas que nos afectan a todos en el mundo. Así que éxitos, doctora, con ese nuevo reto. Y usted sabe que acá en el programa Agendas, cuando ya hayan avanzado en sus grupos de trabajo, puede venir a contarnos los avances que tenga en este grupo de liderazgo y que todos los panameños debemos sentirnos orgullosos de que tenemos a una representante panameña en ese selecto grupo de personas que quieren hacer cambios en el mundo. Ahora conversemos un poquito, doctora, sobre la educación en Panamá. Ya la educación venía con grandes retos que todo el mundo sabe en Panamá, que en educación, en materia de educación, tenemos cosas importantes que hacer, transformaciones que hacer. Y yo me imagino que la pandemia ha agudizado estos retos de alguna forma. Y me gustaría saber su opinión de cuál es el estado actual de la educación en Panamá. Sí, Panamá, como todos sabemos, tiene retos particulares en educación. Latinoamérica y los países en desarrollo en general tienen retos en educación que es comprensible. Sin embargo, Panamá tiene un nivel de ingreso alto comparado con el resto de Latinoamérica, ¿no? Entonces, eso nos presenta una situación un poco particular, ¿no? Es menos justificable para Panamá, dado nuestros ingresos y nuestra situación de relativa estabilidad política, digamos, comparado con otros países de Centroamérica, el tener la situación de educación que tenemos. Quizás también, sin embargo, está muy alineado a la inequidad que tenemos, ¿no? A pesar de ser uno de los países de mayor ingreso en Latinoamérica, también somos uno de los países con mayor inequidad en Latinoamérica. Y eso también se ve en nuestro sistema educativo. También somos uno de los países con mayor inequidad en nuestro sistema educativo. Cuando vemos los resultados de pruebas que se hacen a nivel nacional, que no es que sea la única o la mejor manera de saber cómo están nuestros estudiantes, pero es una manera de poder comparar a nivel nacional, ya sean pruebas nacionales o internacionales. Vemos estas diferencias que son realmente injustas porque implican que donde nace un niño, en la comarca o en el interior de la ciudad o en un barrio con menos recursos o en un barrio con más recursos o en una familia con más recursos, implica que tiene acceso a una educación diferente que otros niños. Entonces, se supone que en una sociedad la educación debe dar la oportunidad de igualar ese acceso en la vida a otras oportunidades. Y en cambio nuestra educación no está logrando eso para los niños, sino quizás lo contrario, está empeorando las inequidades que ya son grandes que tenemos. Nacen los niños con inequidades debido a las inequidades socioeconómicas que tenemos y encima les damos sistemas educativos diferentes, oportunidades educativas diferentes. Entonces lo empeoramos todavía más. Y esa situación realmente crea un segundo nivel de injusticia social muy preocupante. Sin embargo, incluso cuando miramos las escuelas que están mejor en estas pruebas, incluso esas escuelas no están en nivel cuando comparamos con pruebas internacionales de las escuelas promedio en otros países. Y también sabemos que en esas pruebas internacionales no se mide todo lo importante, ¿no? Se miden solamente algunas cosas básicas, lenguaje, matemáticas, ciencias. Pero en esas cosas básicas no estamos llegando ni siquiera en las mejores escuelas a niveles promedio. Así que en general tenemos un problema en la calidad de la educación completa, en todo el sistema, público, privado, todo. Y además tenemos un problema de inequidad dentro del sistema que es sumamente injusto y empeora las inequidades que ya tenemos.
Entonces, esos problemas nos enfrentamos con la pandemia, que al forzarnos a la educación a distancia, a todo el mundo lo forzó a un sistema que si no estabas preparado para enfrentarlo con equidad, llega a un tercer nivel de inequidades, ¿no? En Latinoamérica, quizás el estándar más alto de preparación con equidad para eso lo tenía Uruguay, por ejemplo, que tenía un programa, el programa Ceibal, que había invertido mucho en dar acceso a dispositivos y a Internet a todas las escuelas y a todos los niños. No necesariamente pensando en una pandemia, sino de por sí en que el acceso a los dispositivos del Internet da acceso al conocimiento, ¿no? Que hoy en día en la sociedad global, muchos incluso hablan del acceso al Internet, del acceso al conocimiento como un derecho humano, porque el simple tener acceso a eso o no ya está causando diferencias, ¿no? Que tampoco son justas. Entonces, solamente desde esa perspectiva, muchos países ya habían logrado, según datos que podíamos ver en PISA en 2018, que se preguntaron al respecto, no pensando en pandemia, simplemente para saber, veíamos que más o menos la mitad de los países que participaron en PISA ya habían logrado una equidad, que casi todos sus estudiantes tenían acceso en su casa al Internet. Y nosotros teníamos una inequidad enorme. Apenas cerca del 40% de los estudiantes en las escuelas que tenían los índices más bajos socioeconómicos tenían acceso, versus cerca del 90% aquellos con el índice socioeconómico más alto tenían Internet en su casa. Entonces nosotros llegamos de repente a la pandemia a tener que volcarnos a una educación a distancia con esas diferencias. Y eso implicó que algunos tuvieran acceso a la educación virtual, que permite interacción en vivo, que permite videos, que permite mucha más riqueza, y otros solamente tuvieran acceso a educación por radio o educación que dependía de materiales impresos, o en el medio quizás WhatsApp. Y la diferencia de lo que se puede hacer en esos medios es realmente muy alta, ¿no? Incluso hubo algunos a los que no llegamos. Así que son como 3 niveles de problemas de equidad montados sobre un sistema con retos de calidad. Y todo eso vamos a tener que irlo deshaciendo nudo por nudo para poder llegar a equidad y a calidad de una educación que sea con pertinencia, con calidad y con equidad para todos. La verdad es que para poder tener este panorama que usted nos está mostrando hoy en este programa, ha tenido que haber investigación, ha tenido que haber medición para poder evaluar cuál es la situación real. Ahí me gustaría que le diga a nuestro público cuál es la importancia de hacer investigación en educación. A veces me sorprende un poco la pregunta, porque no preguntamos eso de por qué es importante hacer investigación en biología, por qué es importante hacer investigación en otras áreas, ¿no? Es importante hacer investigación en todas las áreas. Por primero, porque es importante generar conocimiento, ¿no? Desde la perspectiva de generar conocimiento puro, ¿no? En educación están los procesos de generar conocimiento nuevo a nivel global, ¿no? De punta en la ciencia. Todavía hay cosas que no sabemos bien de cómo funcionan los procesos de aprendizaje, los procesos cognitivos, cómo realmente aprenden los seres humanos, cómo aprenden mejor, cómo sería la mejor manera de que los niños o los adultos aprendamos ciertas cosas. Y además qué cosas queremos que aprendan cambian, entonces tenemos que seguir descubriendo cómo será la mejor manera. Entonces, hay cosas que todavía queremos saber que simplemente la humanidad no sabe. Entonces, hay que seguir empujando ese límite de la frontera del conocimiento, como en todas las ciencias. Aparte de eso, está la parte aplicada, como en todas las ciencias, ¿no? Y muchos de los ejemplos que te di, hay preguntas que ahora mismo nos podemos hacer para resolver problemas específicos, y queremos poder saber, por ejemplo, ahora, cuando llegó la situación de la pandemia, una de las primeras cosas que yo pude hacer y publiqué y tuvo mucha atención en marzo, finales de marzo del 2020, fue
Bueno, ¿cómo es el acceso a Internet, a computadoras, a electricidad incluso? Porque si ya estábamos pensando radio, televisión, eso también depende de electricidad. En la televisión al menos, las radios podían ir a baterías. ¿Y cómo es eso diferente en cuanto a equidad, ¿no? Entonces volcamos a ver qué datos existían. Entonces en ese momento teníamos una pregunta que queríamos responder para un problema que teníamos en ese momento, ¿no? Y una opción hubiera sido levantar los datos en ese momento, irnos a hacer encuesta en ese momento y tratar de levantarlos. Para eso sirve la investigación a veces, para resolver problemas del momento y poder dar información a la toma de decisiones. Pero también es útil tenerlo constantemente, porque no es muy práctico ponerse a levantarlo en la emergencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, por suerte había cierta información que no era muy reciente, pero lo más reciente que yo encontré nacional fueron datos del 2017. Y con eso hice el informe que logré separar según si en la casa había niños que iban a escuela oficial o a escuela particular, que era el nivel de detalle al que yo quería llegar, ¿no? Y eso lo más reciente que teníamos era 2017, de datos nacionales. Entonces es importante también hacer ese tipo de, no necesariamente investigación de generación de conocimiento nuevo, sino como país de mantener esa información, de recaudarla, de estadísticas básicas y de procesos de evaluación también, para que luego cuando necesitemos la información, ya sea para resolver un problema o para tomar una decisión, o como insumos para las investigaciones también, la tengamos a mano. Eso es muy interesante y creo que tal vez esa pregunta viene porque es importante recordarle a la gente que investigar en general es tan importante y mantener la data, y no solamente en educación, sino en Internet, en las otras realidades que tenemos como país para que tengamos la información para tomar decisiones, sobre todo en una situación de crisis como la que ha vivido Panamá ante la pandemia. Así que me parece valiosa su respuesta y que todos estemos en esa línea pensando que la investigación científica es muy importante. Yo tuve la oportunidad de escucharla presentar unos resultados de unas investigaciones sobre calidad educativa que demostraban que la calidad no estaba relacionada con la infraestructura, si mal no recuerdo, y eso me puso a pensar, la verdad es que cuando inician las clases, antes de la pandemia, toda la cobertura que yo notaba en los medios de comunicación era: esta escuela no tiene la infraestructura adecuada para empezar las clases, como que nos enfocamos mucho en eso y tal vez hay que enfocarse en otras cosas, y este estudio lo demostró. Así que si nos puede hablar sobre el estudio y los hallazgos. Sí, me gusta que me preguntes sobre ese estudio porque el tema de la infraestructura es bastante complejo en Panamá, ¿no? A nivel global ya sabemos que el tema de la infraestructura se comporta así. Hay una infraestructura básica que es necesaria para que los niños aprendan, ¿no? Si los niños no tienen lo mínimo más importante, si no hay agua corriente en la escuela, si están sumamente incómodos en países donde hay mucho frío, por ejemplo, si no tienen calefacción básica, etcétera, no logran aprender, ¿no? Igual que si tienen hambre, ¿no? Hay cosas básicas que tienen que estar, ¿no? La infraestructura es así, hay unas cosas básicas que tienen que estar y que estén o no estén tiene un impacto muy alto. Pero después de que logramos esas cosas básicas, las cosas adicionales tienen menos impacto. Entonces, por ejemplo, si logramos tener tableros electrónicos de última generación, esas cosas no tienen tanto impacto. Y el ejemplo quizás como más común que damos es que un maestro bien formado, que sí es lo que sabemos tiene mayor impacto, el docente, lo que hace el docente en las aulas y la formación que tiene el docente, el apoyo que tiene el docente, las prácticas pedagógicas que hace el docente. Un docente bien formado, bien apoyado, con poca cosa hace maravillas y lo vemos en aulas en África, en la comarca en Panamá, en países con pocos recursos que logran resultados muy altos. Y también vemos lo opuesto. Si ponemos a un docente o una persona que no es docente, que también lo vemos, sin buena formación,
o sin el apoyo adecuado de perfeccionamiento constante, o sin la capacidad de tener buenas prácticas de aula. Le podemos dar toda la tecnología adicional del mundo, le podemos dar un edificio súper bonito y todos los materiales extra, y no va a tener buenos resultados con los estudiantes, ¿no? Entonces, infraestructura es así. Lo básico es importante. Después de ahí, tiene poco impacto, sobre todo comparado con las cosas que tienen más impacto, como es el docente, todo lo que tiene que ver con el docente, y el director de la escuela, todo lo que tiene que ver con el director de la escuela, y cómo lidera el ambiente de la escuela, y no me refiero al ambiente físico necesariamente, sino el ambiente de aprendizaje para los estudiantes y el ambiente de trabajo para los docentes también. Esas cosas tienen más impacto. Entonces, el estudio que creo que tú recuerdas es un estudio, una serie de estudios que hemos hecho ya con los datos del Concurso Nacional por la Excelencia Educativa, en el que al principio nos preocupó mucho que uno de los temas que más surgía cuando las escuelas hablaban de excelencia en las entrevistas que hicimos y en los ensayos y en los formularios para inscribirse al concurso, cuando hablaban de qué es excelencia para ellos o de por qué ellos se consideraban excelentes, hablaban mucho de infraestructura. Hablaban de porque somos una escuela muy grande, porque logramos agregar un salón adicional, porque logramos extender el laboratorio de computadora o de ciencias. Y era una atención sumamente grande, se llevaba una proporción muy alta. Y además esto era en contraste con que temas como nosotros nos consideramos excelente o consideraríamos excelente una escuela en la que los estudiantes están aprendiendo, o lo que nos hace falta es capacitación docente. Estos temas surgían muy poquito, pero muy poquito te digo que menos del 10% de las escuelas los estaban mencionando, versus más del 80% de las escuelas estaban mencionando temas de infraestructura. Entonces, primero era una situación que resaltaba mucho. Y después hicimos un análisis en que comparábamos las escuelas que mencionaban diferentes temas versus los resultados que tenían en las pruebas. Y entonces notamos que ese énfasis en la infraestructura estaba negativamente relacionado con los resultados en las pruebas. Y en cambio, el participar, por ejemplo, de capacitaciones docentes a largo plazo, que sabemos que son las que tienen mejor impacto, también en Panamá estaban asociados a mejores puntajes en esas pruebas. Y entonces vimos que no es necesariamente que tener mejor infraestructura es malo, ¿no? Sino que probablemente la teoría que nosotros teníamos era que el estar sobreenfocado en los temas de infraestructura estaba tomando la atención limitada, tiempo, esfuerzo, atención de los directivos de las escuelas, y no estaban pudiendo prestar suficiente atención a otras cosas que son más importantes todavía, como las prácticas pedagógicas de los docentes, y la atención y el apoyo a los docentes, la capacitación que los docentes necesiten, etcétera, o el poder saber qué tanto realmente están aprendiendo los estudiantes, etcétera. Entonces es un tema de dónde priorizo y a dónde estoy poniendo la atención. Pero otra cosa que es importante de nuestro sistema es que sí es cierto que en Panamá todavía tenemos escuelas rancho, ¿no? Ese porcentaje de escuelas que sí caben en esa área que decimos que sí tienen alto impacto, existen. Entonces, eso contrasta con otro grupo de estudios en los que hemos participado en el Centro de Investigaciones Educativas, en el que tomamos los factores asociados a las pruebas TERCE, y infraestructura salió cuando uno hace una correlación directa entre las pruebas TERCE y la infraestructura de las escuelas, parece que hay un impacto muy grande de la infraestructura de las escuelas. Pero luego logramos hacer algo que se llama un modelo jerárquico lineal, en el que ponemos a la vez en el modelo muchas cosas. Y entonces podemos controlar por el impacto de otras cosas al ver infraestructura. Y ahí vimos que mucho de lo que parece ser infraestructura, en realidad tiene que ver con que las escuelas con menos infraestructura también son escuelas en que los estudiantes tienen índices socioeconómicos más bajos de sus familias, por ejemplo. Y es eso lo que está más relacionado con los aprendizajes más bajos. Y otras cosas, no es todo eso impacto directo de la infraestructura. Había otras cosas relacionadas que parecían estar llevándose ese impacto. Y cuando vemos el modelo completo, infraestructura se achica mucho realmente.
Sin embargo, sigue habiendo esas escuelas que no tienen las cosas básicas. Y el problema ahí es que entonces en el sistema todavía tenemos que prestarle atención a eso y hay que resolverlo. Y hasta que no le resolvamos eso, entonces no vamos a poder poner atención en las cosas que son todavía más importantes que esas. Así que la situación es que esas cosas ya deberíamos haberlas solucionado, sobre todo en un país con las riquezas como las nuestras, y poder estándole prestando atención a las cosas que sabemos que son todavía más importantes. Sí, hay que ver, es un cambio cultural, de priorización, como usted mencionaba, hay tantas cosas que revisar. De verdad que hay grandes retos. Doctora, vamos a ir a una pausa musical. Queridos radioescuchas, manténganse en sintonía. Estamos hablando sobre educación, liderazgo, mujeres en la ciencia, con la doctora Nadia de León aquí en su programa Agendas. Recuerde que usted puede enviarnos sus mensajes al 6633-6087. Vamos a la pausa musical y volvemos. Porque no hay esto. Más que mujer, de gustos y placer, más que una joya en exhibición. Tienes el don de ser capaz de trascender los retos que surgen en tu caminar, no por tu cara bonita ni tu cuerpo espectacular, es por la fuerza que habita en tu alma la que te hace especial, es por tu fuerza de mujer, la madre, la que es hija y amiga, la consagrada, la esposa, la profesional, la apasionada de vivir. Y es por la fuerza de tu amor que mezcla la ternura y el valor, el riesgo y la prudencia de tu acción, coraje de vivir. Sé mujer por vocación, no por la imposición de quien hoy te quiera usar o de quien te quiera ignorar. Observa lo que hay en ti, lo que te hace especial. Es un regalo que te hace libre, te enseña. Eres más que mujer, de anónimo saber, más que una sombra, presente y sin voz, tanto que ofrecer, no se puede perder por celos que obstruyen tu capacidad, porque no hallar en tu vida esa chispa que te hace brillar, porque no hallar en tu vida esa fuerza que te hace especial, es esa fuerza de mujer, la
los demás, el Espíritu Santo nos venga a iluminar. Para que caminen con Cristo la unidad, el amor fraterno y la justicia social, el respeto al hombre, la paz y libertad, y que no se pierda la fe en la amistad. Panamá, por Dios privilegiada, el que hizo centro del mundo en todas las razas, el te hizo chiquitita y cristiana, y Panamá, tú eres por Dios amada. Panamá, por Dios privilegiada, el que hizo centro del mundo en todas las razas, el te hizo chiquitita y cristiana, y Panamá, tú eres por Dios amada. Somos peregrinos, sedientos de luz y de esa agua viva que solo das tú. De lejos venimos para estar contigo. Quédate conmigo, Maestro Jesús. De lejos venimos para estar contigo. Quédate conmigo, Maestro Jesús. Jesús, pan compartido, eso eres tu Señor, eres sol renacido. Conducción de la Pastoral de la Cultura. Te invitamos a continuar en compañía de Radio María, una voz cristiana en tu casa. Disculpen el problema técnico que tuvimos. Y vamos a seguir con la pausa musical que ya está terminando. Muchísimas gracias a todos por su sintonía. Pues recuerden que pueden participar al 6633-6087. Muy bien, amigos Radio Escucha, seguimos con nuestro programa Agendas de la Pastoral de la Cultura, hoy con Nadia de León. Y queremos recordarles que ustedes pueden mandarnos mensajes al 6633-6087. Tenemos un mensaje, un saludo y bendiciones a los esposos Mendoza Pérez que nos saludan desde la comunidad de Gonzalillo. Muchísimas gracias por su sintonía. Vamos a seguir con nuestra conversación del día de hoy sobre educación, mujer, ciencia y liderazgo. Y estamos en el mes de la mujer. Doctora, usted es una mujer científica que se ha insertado exitosamente en el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. En su experiencia, ¿cómo es ser mujer en la ciencia en nuestro país? Es todavía un reto porque la carrera científica es una carrera demandante y vivimos en una sociedad todavía en la que las mujeres llevamos una carga adicional en los labores de cuidado del hogar y de las personas en el hogar que requieran cuidados, ya sean niños o adultos mayores o otras personas que requieran cuidados. Y dos, el mismo sistema de ciencias es un área quizás con especial reto para las mujeres, ¿no? En algunas áreas las mujeres siguen siendo minorías, como son las ingenierías y la informática, y sigue habiendo pocas políticas públicas e institucionales, no solo en ciencias, sino en todos los campos, que ayuden a conciliar el hecho de que todavía llevamos esa carga adicional del trabajo en el hogar, ¿no? Temas como salas de lactancia, en la producción científica
como reglamentos que nos permitan balancear la baja en la publicación científica que suele suceder cuando tenemos hijos en el año inmediato posterior. Y esos temas implican unos retos adicionales que en la investigación que llevamos a cabo de la participación de las mujeres en la ciencia en Panamá en el 2018, con Yolanda Marco y Eugenia Rodríguez, vimos que el resultado que tienen es que las mujeres panameñas todavía no están llegando a los niveles intermedios siquiera, y menos los niveles más altos del sistema de ciencia panameño, ¿no? Están estudiando ciencias, están iniciando carreras científicas, pero pasan a ser la mitad, un tercio, y después van desapareciendo cuando empiezan a lograr niveles de reconocimiento, digamos, como ser miembro del Sistema Nacional de Investigación, recibir fondos concursables para sus investigaciones. Incluso, por ejemplo, el Sistema Nacional de Investigación es quizás un ejemplo perfecto porque tiene niveles dentro del sistema, ¿no? Nivel 1, nivel 2, nivel distinguido. Y a medida que avanza, las mujeres son cada vez menos en los niveles. También grandes retos para la mujer. Y ahora en tiempos de pandemia se han agudizado también con los cuidados, sobre todo, y el balance con el trabajo, y eso no escapa a la mujer científica, que muchas de las mujeres científicas han estado en la primera línea de batalla contra el COVID y que han tenido que hacer grandes sacrificios. Así que mis saludos a esas mujeres científicas que han dado todo por el país y por toda la ciudadanía. Doctora, usted también es una mujer emprendedora. Usted ha abierto una empresa y que tiene que ver con el conocimiento también. Háblenos sobre los estudios que realiza a través de Praxia Educational Consultants y del Centro de Investigación Educativa de Panamá. Sí, poco después de haber regresado a Panamá, empecé ambos. Praxia Educational Consultants se dedica a dar servicios que tienen que ver con la educación. Somos una empresa consultora, trabajamos con organizaciones sin fines de lucro, con universidades, con escuelas, con empresas en el tema de desarrollo de recursos humanos, todo lo que tenga que ver con aprendizaje, desde desarrollo de capacitaciones, de programas de aprendizaje, hasta evaluaciones de programas de aprendizaje. Hemos trabajado mucho con museos también. Y en cambio, el Centro de Investigación Educativa ha estado siendo incubado en Indicasat, y lo que busca es ser un hub para la investigación en educación en Panamá, trabajar con otras entidades que están haciendo investigación en Panamá y generar investigación, gestionar la investigación para que se haga más investigación en el país y elevar el rigor de la investigación en educación que se hace en el país, y hacer también de centro de pensamiento. Eso quiere decir que es un tipo think tank. No solamente generamos investigación para que se publique en revistas científicas y se quede en el papel entre los científicos, sino que tenga impacto en las políticas públicas y en nuestro caso en las prácticas de aulas, ¿no? Hacer el esfuerzo adicional de divulgar para el público en general, para los docentes, para los tomadores de decisiones, y generar piezas de divulgación de la ciencia para estas audiencias también, traduciendo las investigaciones nuestras y otras investigaciones que sean relevantes para los temas coyunturales del país en educación. Bueno, y hablando de educación y mujer y emprendimiento y tecnología, pues hemos estado todas las personas viviendo, todas las personas que tenemos hijos, pues hemos estado viviendo la pandemia y la educación de formas retadoras, interesantes, de diferentes formas. Y usted como mujer, cuéntenos su experiencia con sus hijos en este tema de educación virtual y qué recomendaciones como madre también le podría dar a nuestra audiencia. Sí, este año ha sido retador y todavía nos falta un poco más.
la situación ha sido difícil y ha sido estresante, ha sido preocupante para todos, para mí como madre ciertamente, y para todos los que trabajamos los temas de políticas públicas en educación y que tienen que ver con niños y por ende con familias, ¿no? Los niños no se pueden pensar sin pensar en la familia como una unidad, ¿no? Y la pandemia ha generado estrés para los niños directamente porque el encierro de por sí y el aislamiento sabemos que tiene un impacto perjudicial para los niños chiquitos, los niños en edad de preescolar, digamos, ha implicado que aquellos que tenían la oportunidad de ir a la escuela o de interactuar con otros niños en el barrio, no estuvieron teniendo oportunidades para desarrollar esas habilidades sociales en el momento que recién están desarrollándolas. Y aparte, ¿no?, del tema académico, por supuesto, ¿no? Y adicionalmente, todo el estrés que ha tenido en las familias. Aparte del estar encerrados, muchas familias perdieron el trabajo, las fuentes de ingreso, hubo personas enfermas, hubo muerte, hubo trauma en las familias como sistemas, y eso implica estrés que suele tener un impacto en la experiencia de los niños, ¿no? Eso, para los que trabajamos en el tema, hemos tratado de poner énfasis que eso viene por encima de lo que esté pasando en el Zoom de la clase con la maestra y si logró completar la tarea o no, y que está en el currículum de este año incluso, ¿no? El bienestar emocional de los niños y el nuestro para poder ayudarlos con el bienestar emocional de ellos tiene que venir por encima. Al final la parte académica es importante, pero se recupera, ¿no? Y en cambio el estrés y los retos emocionales sabemos que a largo plazo tienen un impacto en la salud física y en la salud mental que no se recupera tan fácilmente realmente, ¿no? Entonces, dentro de todo, lo más que podamos velar por la relación con nuestros niños, por encima del cumplimiento de las tareas o de cada cosa que pensamos importante para la escolaridad en este momento, la relación que estamos teniendo con nuestros niños debe ser por encima de lo que estén logrando académicamente. Después, por supuesto, queremos que logren lo mejor que podamos académicamente. Los niños que estén teniendo acceso a la educación virtual, por supuesto, esa es la mejor opción. Si no lo están teniendo, también la podemos complementar nosotros. Si ustedes tienen acceso a un celular que tiene data, por ejemplo, o el internet de un dispositivo u otro, aunque quizás su escuela no esté dando educación virtual, literalmente, hay páginas web que pueden estar utilizando, ¿no? Una que yo recomiendo mucho es Khan Academy. Khan se escribe Khan, y Khan Academy, Academy con Y al final, tiene una versión en español que tiene material desde tercer grado hasta sexto año, y pueden completar básicamente el contenido del grado completo para matemáticas. Ahí tiene bastante de ciencias, sobre todo para secundaria también, y lo tiene de una manera muy interactiva también, y muy bien presentada. Para los niños más chiquitos, los niños desde los 3 años hasta segundo grado, hay un app que es gratis para el celular o para la tablet de Khan Academy, que se llama Khan Academy Kids. Lamentablemente solo está en inglés, pero por el otro lado los niños más chiquitos aprenden inglés a la vez que están practicando matemáticas. Y entonces tiene lenguaje y tiene matemáticas en inglés. Qué buenos tips, doctora. Muchísimas gracias por compartirlos con nuestra audiencia. Ya estamos en los últimos 3 minutos de programa y no quiero dejar pasar los mensajes que hemos recibido.
Un saludo para Isabel Jaquet desde Paraguay, un abrazo, nos dice Ana Cecilia Rodríguez Cepeda de Ruiz también, buen día, buen tema, muchísimas gracias por su mensaje. También a María Ángela Hernández, que dice que está en sintonía, es educadora y que de verdad le duele lo que está pasando en la educación. Bueno, yo creo que todavía tenemos esperanza cuando vemos gente como la doctora trabajando por la educación en el país. Así que no perdamos esa esperanza. Y los docentes, por supuesto, los docentes comprometidos, que hay muchos en el país. También tenemos un mensaje de Martín Alvarado, dice, bendecido día, excelente tema, siempre vigente. Y tenemos otro mensaje de Melitón Martínez, buen día, desde Donoso, Colón, en sintonía. Muchas gracias, saludos a todas las personas de Colón que nos escuchan. Doctora, último minuto, muchísimas gracias. Un mensaje final resumido en un minutito sobre lo que hemos hablado en este programa. Ha sido un gusto estar contigo. Y bueno, los temas de ciencia y de educación y de género se cruzan mucho unos con otros, ¿no? Al final, la ciencia que tenemos ahora va a depender de la educación que tengamos ahora, va a depender de la ciencia que tengamos en el futuro. Y a su vez, la educación que tenemos ahora depende de la ciencia que estemos logrando hacer para mejorarla continuamente y para informar las decisiones que estamos tomando. Agradecemos a la doctora Nadia de León por haber compartido con nosotros sobre este interesante y relevante tema. Gracias a Lidia y a Joshua por su asistencia en los controles y en las redes sociales. Y a ustedes, querido Radio Escucha, gracias por sintonizarnos. Los invitamos a continuar escuchando los próximos programas cada sábado en este espacio de 10 a 11 de la mañana. Siga en sintonía con Radio María. Que tengan un buen día.